Los buenos días del país, un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. Comienza hoy la temporada de huracanes. Sí. Hay que prestarle mucha atención a eso. Mañana también el gobierno dará inicio a un plan piloto de patrullaje por cuadrantes, que es fundamental para la seguridad ciudadana. Bueno, y hay muchas preocupaciones en torno al PRM por la cantidad de aspirantes y cómo el presidente Luis Abinader podría enfrentar situaciones difíciles cuando la mayoría de sus funcionarios entren en una campaña interna mientras la oposición golpea de frente. Vamos a la semana 360, regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos ACOFAVE hizo un llamado a las autoridades para que se definan políticas públicas claras y bien planificadas que contribuyan a reducir los accidentes de tránsito, salvar vidas y mejorar la movilidad en el país. En 2024, los accidentes de tránsito cobraron la vida de 3.114 personas en República Dominicana y en el año 2023 se registraron 3.128 muertes por la misma causa. Estas cifras reflejan una emergencia nacional que requiere acciones inmediatas y efectivas. Durante el periodo comprendido entre agosto 2020 y abril 2025, la Dirección General de Aduanas ha llevado a cabo un amplio programa de fiscalización enfocado en establecimientos comerciales de origen chino dedicados a la venta de bienes importados. La iniciativa ha auditado un total de 181 comercios chinos a nivel nacional posterior al despacho de mercancías en rubros como hogar, decoración, ferretería, confecciones y mercancía variada. Aduanas indicó que como resultado de estas auditorías, con más de 60 casos aún en proceso, se han determinado reliquidaciones por concepto de impuestos que superan los 3.360 millones de pesos. El gobierno de la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo BID serán coanfitriones de la quinta cumbre empresarial de las Américas los días 3 y 4 de diciembre en Punta Cana, comunicó el jueves la entidad financiera. Dijo que el evento, que se celebrará en la víspera de la 10ª cumbre de las Américas, reunirá a destacados líderes empresariales y jefes de Estado de toda la región con el objetivo de impulsar el desarrollo liderado por el sector privado. La República Dominicana podría enfrentar pérdidas económicas superiores a los $1.000 millones si Estados Unidos decide aplicar un arancel a las remesas, alertó el exministro de Industria y Comercio José del Castillo Sabiñón durante su participación en el panel La OMS y el ingreso de China, celebrado en el marco del Taller Internacional China-Estados Unidos y la Guerra Comercial. El director general de la Cooperación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, Andrés Cueto, reveló el jueves que solo el 30% de los clientes pagan por el servicio de agua potable en la provincia. De cada 100 usuarios que tiene Corazán, solo 30 pagan el agua, es decir, tenemos una pérdida de un 70%, sostuvo el funcionario. En una asamblea ordinaria eleccionaria marcada por tensiones, fuertes intercambios y un inusual dispositivo de seguridad, Ricardo Fonder Victoria fue reelecto el jueves como presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago al imponerse en un estrecho margen de votos sobre su contrincante, el empresario Sandy Filpo. Fonder Victoria logró la reelección con 37 votos, mientras que Filpo obtuvo 33, una diferencia mínima que refleja lo competitivo y polarizado que fue el proceso interno. Y en el ámbito internacional, la ONU evalúa una reforma sin precedentes que fusionaría agencias claves y redistribuiría recursos globalmente en una reestructuración que podría afectar hasta 6.000 empleados, según un memorando interno. El documento confidencial al que tuvo acceso la agencia Reuters, elaborado por altos funcionarios del organismo, propone consolidar decenas de agencias en 4 grandes departamentos: paz y seguridad, asuntos humanitarios,
Humanitarios, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bien, con estos tiempos del cambio climático y con un país que está en las rutas de los huracanes del Atlántico, como lo es República Dominicana, un país que comparte la isla Hispaniola con Haití, hay que prestarle atención a la temporada que comienza hoy, que es la temporada de huracanes. Es una temporada definida entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Para estos tiempos se extreman las medidas de prevención de los organismos de socorro para estar preparado y enfrentar cualquier situación de la naturaleza, como un huracán o una tormenta tropical que nos afecte. Mucha gente dirá, bueno, con lo natural no se puede, pero siempre es posible resguardarse y tomar medidas preventivas que eviten daños mayores. En el pasado hemos tenido situaciones graves porque no nos hemos preparado. Recordamos lo que pasó con George, que por no darle un seguimiento riguroso, nosotros sufrimos daños terribles. Mucha gente murió, gente que no debió morir, porque no le dijimos a tiempo lo que debimos decirle a la población dominicana. Lógicamente hemos avanzado bastante en materia tecnológica y hoy los pronósticos nos llegan más a tiempo. Pero nos enfrentamos a una temporada de huracanes que parece que va a ser muy fuerte. Se pronostican 17 tormentas con nombres. 9 de ellos podrían convertirse en huracanes. Claro. Y por lo menos 5 en huracanes fuertes. Entonces hay que tener un plan preparado para eso que nos permita enfrentar situaciones sin mayores dificultades. Parece mentira, pero el primer reporte meteorológico de un huracán en América lo hizo Cristóbal Colón en el 1502, en su cuarto viaje, que lo sorprendió un fenómeno de esa naturaleza. Pero el tipo era un experto también, meteorólogo. ¿Y cómo es el pronóstico Colón, doctor? Pero, bueno, él hizo un detallado reporte en un diario que escribió sobre eso. O sea, de los efectos que sufrió. Sí. Ya. O sea, lo que implica que si quizás se lleva... Mire, que no había en esa época toda esta meteorología y esta cosa. Pero el tipo era un ducho. No, él hizo el reporte de lo que él sufrió, lo que él vivió, lo que enfrentó, lo que pero vivió. Pero también él sabía otras cosas, ¿verdad? De lo cíclico, de verdad, de cómo la Tierra se mueve de oeste a este, el ejido. Sí, por eso es teoría. No, del contrario, ¿verdad? Creo que viene del este. Los ciclones se mueven así. Él hizo todo ese reporte, pero de una manera primaria. Pero eso causó estragos en Santo Domingo. Destruyó varios buques que estaban, o sea, barcos de esa época. Eran 30 barcos y 25 fueron destruidos. El asunto es que desde ese entonces se sabe, porque también los nativos sabían el asunto de la periodicidad de los ciclones. Claro. Y ellos, investigadores antropológicos, han determinado que ellos sabían cuándo iba a llegar ya el fenómeno y se escondían en cuevas. Porque no había quizás, ¿verdad? Claro. Edificios y cosas, pero su mejor refugio eran las cuevas. Es cuestión de la supervivencia, usted me está entendiendo. Pero lo que es, diríamos, imperdonable es que aquí nosotros sigamos aplicando el muy dominicano refrán de que compramos candado cuando nos roban. Porque eso de prepararse para los efectos que uno no sabe cuáles van a ser, porque eso es lo que tiene la naturaleza no pide permiso, así es, ni te avisa nada, te avisa sí, mira, voy a esto, porque esa periodicidad de los ciclones, del 1 de junio al 30 de noviembre, te dice que ese era, diríamos, el periodo, va a dar más fuerte, claro, más fuerte y con más probabilidad. Entonces, usted ve que hay gente que sigue construyendo en la orilla de los ríos, hay gente que construye en los cauces de los ríos, ¿verdad? Hay gente que desafía el poder, diríamos, monstruoso, para usar una palabra, de la naturaleza. Porque la naturaleza es normal, es natural, eso no es un castigo de nada, eso es que nosotros nos ponemos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces, después que suceden los problemas, le echamos la culpa a los gobiernos. Los gobiernos tienen mucha culpa en el sentido de la prevención, ¿verdad? Que a veces por razones políticas, por no perder votos, por no perder simpatía,
pues se hacen a veces de la vista gorda. Pero eso que usted cita de las personas que se mudan en los cauces de los ríos o a orilla de arroyos, de cañadas, en zonas de peligro, eso es una tarea pendiente para las autoridades, porque es un tema que lo venimos discutiendo por años. Y en las ocasiones que hemos sido afectados por fenómenos naturales, hemos tenido grandes consecuencias. Yo citaba el caso de George, cuando George, recuerde lo que pasó en Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, que fue una comunidad que construyeron en una zona donde se bifurca el río San Juan. Por eso se llama Mesopotamia, porque exacto. tiene entre dos ríos. Eso prácticamente lo borró cuando el huracán George, y creo que cuando la tormenta Olga y Noel también sufrió bastante. Y bueno, recordemos lo del Río Blanco, la crecida del Río Blanco, que se cumplieron ahora hace poco, creo que 21 años. Sí, eso fue en Jimaní. Ese río es un río que nace en Haití y corre hacia República Dominicana. Pero esas casas estaban todas en el cauce natural del río. Sí, porque el río hubo un momento en que prácticamente desapareció, al desaparecer, vinieron personas que emigraron de otra zona y dijeron, bueno, aquí hay una zona donde se puede construir. Construyeron, por esa era la zona del río. Cuando el río regresó a buscar su zona o su cauce, se llevó todo lo que encontró a su paso. Encontraron cuerpos hasta en el lago Enriquillo. Oiga eso. Y cuerpos que arrastró ese río desde comunidades haitianas de la zona fronteriza y los que arrastró en la zona ahí de Jimaní. Creo que se llama la 40, esa zona. Cierto. Y así usted va recorriendo zonas de diferentes pueblos y peor aún, en los pueblos donde hay mayor desarrollo. Y se va a encontrar con este tipo de drama. Por eso es que hay un dicho que plantea que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, básicamente en lo negativo. Y nosotros, como isla, ¿verdad?, que estamos en la entrada del Golfo de México, casi, podríamos decirse así, ¿verdad? Y esos ciclones vienen todos combatiendo desde el este hacia el oeste. Nosotros tenemos una historia muy trágica con los ciclones aquí. Por ejemplo, aquí hubo un ciclón que hasta marcó el futuro político de este país, que fue en el 1930, con el famoso San Zenón, que destruyó prácticamente la capital de entonces, no toda, porque las edificaciones que eran sólidas se mantuvieron intactas, sino todas esas casuchas que había. Sí, que en ese entonces eran muchas casuchas débiles. Casi todas. Y eso no se ha acabado aquí todavía. Aquí no se ha acabado, en cierto modo. Pero a través del tiempo hemos ido construyendo infraestructuras que resisten más los huracanes y los daños en materia de destruir viviendas son menores, a menos que sean las que están a orillas de ríos y cañadas. Eso está correcto, pero hay también un fenómeno ahí negativo, y es que hemos ido ocupando la parte del cauce natural de las aguas. Ese es el gran problema que tenemos. Esas grandes inundaciones. Ese es el gran problema que tenemos. Porque esas aguas caían siempre y buscaban su curso. O sea que es bueno que uno copie las cosas que ocurrieron en los tiempos pasados para tratar de paliar, no que lo vamos a evitar, pero paliar los efectos negativos de esos fenómenos que son devastadores. Y alguien me dijo, mira, lo que más daño causa a veces no es el viento propiamente, son las inundaciones. Las inundaciones. Y se demostró aquí con las inundaciones de los dos últimos noviembre de 22 y 23. Que cayó una gran concentración de lluvias en un espacio que fue en el Distrito Nacional y provocó inundaciones y decenas de muertes y destrucción de viviendas, de inundaciones de edificios, destruyó muchísimos vehículos. Es decir que, como usted bien plantea, como bien señala, las inundaciones son las que están provocando más daños. Por eso un amigo mío, medio filósofo de patio, dice que el agua es vida y muerte a la vez. Depende cómo uno la enfoque, ¿verdad? Porque mire, el agua cuando entra por un sitio, yo he visto cosas que uno se queda sorprendido. Carretera levantada como si fuera... Es así. Entonces aquí tenemos la tarea pendiente de sacar a mucha gente de la orilla de ríos, arroyos y cañadas. También tenemos las tareas de construir los sistemas de drenaje de las grandes ciudades para que esas aguas, cuando se producen en momentos así en que superan lo normal, pueda drenar sin mayores dificultades y se eviten entonces las situaciones que hemos enfrentado en los últimos años. Así es que yo creo que hay tareas pendientes y que las autoridades deben tomar en cuenta para la planificación de las obras y de las acciones
que se deben implementar en los próximos años. Tenemos ahora la ventaja que no teníamos en esos tiempos, como lo que usted cita a principios del pasado siglo, de que eran casuchas muy frágiles, pero además no teníamos los avances meteorológicos que tenemos hoy. Hoy, y como bien lo decía la señora Gloria Ceballos, que dirige el Instituto Dominicano de Meteorología, el INDOMET, hoy tenemos equipos que te permiten identificar con antelación la cantidad de lluvia que va a caer, el tipo de fenómeno que nos va a afectar, para uno tomar entonces las medidas que se deben tomar. Tengo entendido que hay un radar muy avanzado. Sí, se acaba de instalar un radar meteorológico en la zona de Puerto Plata, se está instalando uno en las Américas, tenemos uno en Punta Cana, que permite a meteorología hacer pronósticos a tiempo. Y eso es una gran ventaja en estos tiempos para poder planificar y para poder tomar las medidas que se necesitan para preservar vidas y propiedades, que es fundamental para la sociedad dominicana. Así es que ojalá que las autoridades del Centro de Operación de Emergencia, las autoridades del INDOMET puedan tener todo un plan, imagino que sí, porque está establecido la temporada de huracanes desde hace mucho tiempo. Entonces, si tú tienes una temporada que sabes que va a ser anormal, entonces lo más lógico es que tú tengas un plan estructurado. Yo espero que se tenga un plan estructurado con las medidas de contingencia necesarias para enfrentar cualquier situación que se presente. Vamos a la pausa. La inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales problemas de la República Dominicana. Cuando usted analiza los resultados de todas esas encuestas que se publican, observe que siempre la inseguridad ciudadana y la violencia aparecen como el problema número uno. En ocasiones como el número dos, cuando la situación del alto costo de la vida golpea bastante, pues se coloca como el primer lugar, pero siempre la inseguridad ciudadana y la violencia están punteando ahí como principal problema o segundo problema de la sociedad dominicana. El gobierno está tomando medidas. Los últimos gobiernos que hemos tenido han tomado medidas, para no citar solamente el gobierno del presidente Luis Abinader, y lo digo porque es un problema que viene de hace mucho tiempo. Luis Abinader, por ejemplo, una de sus principales ofertas de campaña en el 2019 fue resolver el problema de la inseguridad ciudadana, enfrentar el problema de la Policía Nacional. Hizo una serie de anuncios, por ejemplo, mejorar las condiciones salariales y de vida de los policías. Inició su gobierno y comenzó un plan. Todos sabemos que es un plan que es a largo plazo, que es una situación que no se resuelve en el corto tiempo, eso es verdad. Y para mañana se está anunciando, por ejemplo, el inicio de un plan piloto en 72 cuadrantes del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, y el día 5 lo van a implementar, o comenzarán a implementar en la ciudad de Santiago, que son las tres principales ciudades del país, y donde, por la concentración demográfica, hay mayores dificultades y problemas. Independientemente de que en las estadísticas se presenten algunas ciudades como ciudades o pueblos con problemas de inseguridad. Claro. Entonces, eso va a involucrar a 1.100 agentes que van a patrullar por cuadrante como parte del plan de seguridad ciudadana que está implementando el presidente Luis Abinader. Yo aspiro a que esto permanezca en el tiempo, doctor, porque aquí hemos implementado muchos planes de seguridad ciudadana. Yo aspiro a que esto permanezca en el tiempo y que se vaya fortaleciendo, que vaya de menos a más, que vaya creciendo como parte de una política, de una estrategia, que parece ser que es así, porque veo que cada lunes el presidente Luis Abinader, conjuntamente con los jefes de los cuerpos armados, de la Policía Nacional, del Ministerio Público, el ministro o la ministra de Interior y Policía, está ahí en el cuerpo de tarea analizando las estadísticas, los resultados de los levantamientos que hacen sobre la situación de violencia e inseguridad en el país, y al mismo tiempo va aplicando un plan de transformación de la Policía Nacional. Es decir, yo aspiro a que esto sea una política que se siga implementando y que, siguiendo los avances tecnológicos, sin escatimar
esfuerzo ni recursos, entonces vayamos avanzando hacia un proceso de transformación real que le permita a la gente sentirse seguro en cada parte del territorio nacional. Mire, a veces uno no quisiera pecar de muy tremendista, Sí. porque uno tiene también que reconocer los esfuerzos positivos, ¿verdad? De que eso es válido y es reconocible. Pero uno como ciudadano de a pie, del común, sentado en su mecedora, con su pipa y su periódico, que usted tiene una imagen Sí. de que no es una persona que está en belicosidad ni en el medio. Uno observa de que los de antes tenían razón cuando decían que si usted no ataca el mal en su raíz, el mal jamás desaparecerá. Y de hecho, el mal nunca va a desaparecer. Sí, claro. Lo que pasa es que el mal se palía, ¿verdad? Se aplaca. Claro, Y si usted descuida controlar la fuente del mal, lo va a tener duplicado, quintuplicado, sextuplicado. ¿Por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, yo veía a un señor que hablaba de seguridad en el punto de vista del manejo del gas, que son fuentes de explosiones, ¿verdad? Sí, Y de cosas sí. muy graves. Sí, porque la seguridad Sí. involucra diferentes El aspectos, tipo es amplia. Sí, un claro. especialista que hizo Sí. cursos en Estados Unidos, de eso. Y él está explicando, por ejemplo, que cuando hay un escape de gas, si usted no va a la fuente directa y corta ese escape, hay problemas. Sí, es difícil apagar el fuego. Entonces, ¿pero qué alimenta ese fuego ante todo? La entrada de oxígeno, de gas, de claro, aire, como claro, que es un claro. gas del oxígeno. Claro. Entonces esas mezclas van. Entonces, si no se toman precauciones, y él inclusive ponía un video de un tanque de gas que estaba botando fuego, porque mientras el fuego saliera no había problema. El asunto era cuando el asunto se acumulaba y explotaba. Entonces, ¿qué hizo él? Dentro del fuego entró y cerró la llave, ya, y se apagó el fuego. Se apagó. Uno lo ve simple así, pero realmente él explicó de que No, es claro. lo mismo en menor y en amplio. ¿Por qué le digo esto? Porque las causas de los males de la inseguridad aquí en nuestro país es complicada y es múltiple, tiene múltiples fuentes. Sí. Por ejemplo, en mi época de juventud había ciertos delitos, no había ciertos delitos que hoy son parte del día a día. Por ejemplo, en mi época, que yo sepa, yo era joven, no se traficaba con ciertas sustancias Sí. que traen problemas, Por eso ahora los desafíos son mayores. traen tráfico de armas, traen violencia, Tráfico de drogas. traen enfrentamiento, Sí. traen lavado de dinero, Sí. traen enfrentamiento de grupos, traen contaminación en las autoridades mismas, porque uno ve las cosas que están sucediendo y uno no se hace el loco. Y dice, pero ven acá, pero ¿por qué hay tanta gente involucrada en eso cuando no debería estar ahí? Debería estar del otro lado. Y eso usted está citando 3 factores. Pero después No, se va a la pero- falta de pero yo- oportunidades, pero- a la no, falta de esas son las educación. consecuencias Claro, de eso. claro. Pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que un plan de esa naturaleza hubiera empezado en los barrios calientes de la capital. ¿Por qué razón? Claro, porque ahí es que vive el grueso de la población, ahí que vive la gente que no puede salir a las 5 de la mañana a su casa a trabajar porque lo atracan, ¿no? Ahí que se arman los tiroteos. Entonces, ¿cómo le digo? No es que no haya delincuencia en otras partes, sí la hay, en todas partes la hay. La delincuencia es un mal común, Sí. pero las autoridades están ahí porque se comprometieron y tienen la obligación, desde el punto de vista legal, de poner sus mejores esfuerzos para controlar. No estoy diciendo esa que es su desaparecerlo, responsabilidad, lógicamente. controlar. Sí. Entonces, se gastan muchos recursos, se trae gente que sí que son expertos, pero al final de cuentas son un bluff. Sí. Ese es mi criterio. Sí. Yo puedo estar equivocado. Pero realmente, doctor, se ha hablado que esto comienza con 72 Sí. cuadrantes. No, eso está bien. Uno aspira a que estén ahí las zonas donde haya mayor problema, doctor. Para realmente. concluirle lo que estaban planteando, Ajá. eso está muy bien. Diría yo que si fueran más, mucho mejor. Sí. Lo que pasa es que focalizarlo donde surge la mayor gravedad del problema, debe focalizarse ahí. Y eso que usted dijo, de que hay otras consecuencias como la falta de oportunidades, ya eso es importante, pero no tan primario como atacar el mal, ¿verdad?, de raíz donde él nace. O sea que uno espera que este plan funcione así, porque además debe ser una labor preventiva. Si es preventiva, muy bien, porque así
evita. No, porque es realmente una labor preventiva. Efectivamente. Porque todo tipo de patrullaje policial es de prevención. Exactamente. Pero yo digo, doctor, usted tiene razón realmente. Si usted no ataca los factores que te generan un problema, tú nunca lo vas a solucionar. Cuando tú analizas los factores que te generan la inseguridad, la violencia, la inseguridad ciudadana, te va a encontrar, lógicamente, como te ha citado, droga, te vas a encontrar con tráfico de armas, te vas a encontrar con personas que son arropadas a veces por los mismos círculos de pobreza y falta de oportunidades. Claro que sí. Te va a encontrar con la deficiencia de las propias autoridades para prevenir el crimen, ¿verdad? Son muchos factores, muchos factores. Entonces, tú tienes que atacar todos esos factores, pero al mismo tiempo también tienes que desarrollar una política de prevención que aquí se ha descuidado, doctor. Entonces, los agentes policiales tienen que actuar de manera diferente. Primero tienen que ser agentes preparados. Exacto. Tienen que tener un plan de acción. Tienen que ser confiables y para eso hay que transformar la policía. Claro. Que hay un proceso de transformación, lógicamente. Exacto. Van a comenzar con un plan piloto. Entonces, yo, independientemente de que por la forma en que se ha manejado el problema a través del tiempo, hay mucho pesimismo en el país, yo sí quisiera ver el día en que un plan dé resultado, que lo comencemos a aplicar como plan piloto y que lo vayamos llevando a otras demarcaciones y que al mismo tiempo vayamos atacando esos factores con prevención, de manera tal que cuando intenten levantarse esos focos que generan la violencia y la inseguridad, pues la autoridad está ahí para enfrentarlo. No que nos descuidemos como hemos hecho hasta el momento, y que cuando tenemos niveles de inseguridad muy elevados, salgamos entonces a matar, que es lo que se ha hecho hasta el momento. No. Que apliquemos políticas que nos permitan atacar los factores que generan esa inseguridad y que al mismo tiempo desarrollemos políticas preventivas para evitar que se desarrolle el problema y entonces la gente viva en un entorno seguro. Vamos a hacer la pausa. El gobierno del presidente Luis Abinader va a enfrentar momentos muy difíciles a partir de ahora, doctor, porque observo que hay muchos problemas que se están conjugando. El problema haitiano, la presión migratoria que está desbordando la capacidad de respuesta del país para muchos problemas nacionales, la oposición política saliendo a las calles a hacer su trabajo, a denunciar situaciones que entienden que están mal, pero con un propósito real y efectivo, que es buscar un posicionamiento. El presidente Luis Abinader, recibiendo la presión de una población que reclama soluciones a problemas fundamentales como la salud, la educación, que todavía no encuentran respuesta, pero con un Estado que no tiene la capacidad económica porque no está recaudando los recursos necesarios para enfrentar y dar respuesta a esas necesidades. Claro. Y con un partido que en lugar de servirle de sustento, sus principales activos, la mayoría de ellos en posiciones claves del gobierno, más que concentrarse en gobernar y dar respuesta a esos problemas para que al final de la jornada el presidente pueda decir, aquí están mis resultados, resolví muchos de los problemas que a ustedes les afectaban o le afectan y que yo prometí resolver. Esa gente está más que buscando soluciones, está tratando de impulsar proyectos particulares. Entonces esto está llevando a un terreno que va a ser de mucha dificultad para el presidente Luis Abinader, porque por los escenarios que estamos viendo, va a tener que dedicarse a apagar fuego en lugar de aplicar políticas que nos permitan a nosotros seguir avanzando. Es decir, voy a tener que dedicarme a resolver situaciones que me van a distraer de lo fundamental.
me van a distraer de seguir aplicando programas que comencé a aplicar en un principio, me van a distraer y al final de la jornada quizás no dé los resultados que prometí darle a una sociedad, doctor. Mire, yo tratando de comprender un poco la realidad social y política de mi país, que es lo que uno debe tratar en primer lugar, conocerlo de uno para después tratar de conocer otras cosas y hacer las comparaciones del lugar. Yo me leí en mi época más temprana una obra aparentemente muy sencilla, pero muy profunda. La escribió el profesor Juan Bosch. Se titula Composición Social Dominicana. Es como un folletito, aparentemente. Digo folletito, no es para minimizarla, sino que uno lo ve del tamaño que cree como que... Que no es un gran... Usted cree que no es un gran libro, pero en el fondo lo es. Una obra, sí, porque retrata muy bien cómo está estructurada la sociedad, claro. Y ya usted sabe, no estoy alabando a nadie, claro, estoy reconociendo. Claro. ¿Por qué razón? Porque ahí el profesor Bosch plantea, entre otras cosas, que dentro del espectro, ¿verdad?, de la composición social, y eso va a lo político dominicana, hay lo que le llaman el poder social y el poder económico. Entonces dice que el poder social siempre ha estado en contradicción con el poder económico en nuestro país, lo que ha impedido, oiga la tesis de él, increíble pero cierto, la formación de una clase gobernante. Es decir, no ha habido, según plantea Bosch, y eso lo he visto después yo en otros análisis, que no hay una cohesión, que no tienen un concepto del Estado como, ¿verdad?, como algo común, que eso envuelve los conceptos de patria, los conceptos de, ¿verdad?, de una visión en conjunto, de un pasado en común, de un presente en común, que son los elementos constitutivos de la solidaridad social. No la hay aquí, porque aquí los grupos que llegan al poder lo que andan buscando es dinero, poder y dinero. Resolver sus problemas. Exacto. Claro, impunidad, poder y dinero. Sí, sí, es así. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy hijo de fulano de tal, yo soy tataranieta del general fulano de tal. No, y los grupos de poder financian a determinados sectores para entonces ellos servirse con la cuchara grande. El clientelismo, dame lo mío, toma lo tuyo. Entonces, en un país como el nuestro, con esa composición sociopolítica, jamás vamos a salir al frente. No es pesimismo, sino realismo. ¿Por qué razón? Porque al no existir una clase gobernante, la gente dirá, pero ¿cómo que no hay clase gobernante? Pero hay presidente, hay gobernadores. No, eso no es clase gobernante. Clase gobernante, por ejemplo, hay en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque mire el bochinche que se armó en Estados Unidos, con todos los líos que hubo. Y sin embargo, cuando falleció el presidente Carter, todos estaban sentados ahí. Y no solo por esa reunión, sino también porque hay un objetivo fundamental, que es la sociedad. Pero eso avanza. Todo avanza hasta resolver los problemas del país. Pero si uno le interpreta el lenguaje de símbolos, se da cuenta que ellos saben que son parte del establishment, que está por encima de ellos. Y te mandan la señal de que eso está por encima de todo y por eso estamos aquí juntos. Claro. ¿Usted me comprende? Sí, claro. Entonces, precisamente, eso es lo que no hay aquí. Fíjese cómo, por ejemplo, estamos reciclando. Nosotros estamos reciclando lo mismo. Por ejemplo, ahora decimos, bueno, el gobierno está en una situación difícil. Es verdad. ¿Pero por qué? El gobierno no tiene, por ejemplo, una cohesión con su grupo que lo apoya. Esa gente está buscando lo de ellos. Entonces, si, por ejemplo, quizás el presidente hubiera estado buscando quedarse en el poder, la cosa no hubiera estado así. Yo se lo dije en una ocasión aquí, digo, mira, una de las prácticas que es aberrante, pero que como ya eso se superó, de que usted no puede pasarse de una cantidad X, eso está bien, como quiere un problema. Y como nadie es imprescindible. Claro, pero resulta que entonces la llamada oposición, que yo le llamo así, oposición, una persona con dos dedos de frente, y yo, pero ven acá, pero ¿qué me puede a mí ofrecer un individuo que ya estuvo ahí y que no hizo nada, porque ese mal estaba ahí ya, y lo que hizo fue incrementarse? Entonces todo el mundo tiene derecho a aspirar a lo que quiera, incluso los que están aspirando dentro del partido de gobierno tienen todo el derecho. Lo que pasa es que ellos no deberían estar en esas posiciones que están, porque aunque me digan que no, utilizan los recursos del Estado. Claro que sí. Para eso lo utilizan. Yo no estoy acusándolo. Ese ha sido el problema de siempre de este país. Claro, yo no estoy acusándolo. ¿Por qué no le montan un proyecto estando fuera? Que no es fácil. Hay el clientelismo, entonces, ¿cómo le digo? El presidente
no tiene el apoyo, diríamos, unánime, uniforme. No es que ellos no lo sustenten, no. Es que ellos están ocupados en otra cosa. Porque si hubieran estado en eso, de que ese partido presente sus mejores frutos, sus mejores logros, se concentran entonces en el trabajo que tengan que hacer. No, ahora están concentrados en hacer campaña. Desde que empezaron. Claro, entonces si dejan eso para dentro de 2 años, un año. Las cosas fundamentales se están quedando. ¿Usted me está entendiendo? Que debería ser la preocupación. Lamentable. Entonces, estamos en lo que se llama más de lo mismo. Sí. Yo no sé hasta qué punto el presidente está consciente de eso. Pero el tiempo no se detiene. Y cuando él comience a sacar, a hacer cuadres y a sacar conclusiones, va a decir, bueno, pero mira, yo no he terminado Pedernales. Mira, ¿dónde están las obras de infraestructura? ¿Qué he hecho en educación? ¿Qué he hecho en salud? Porque esos resultados no se miden en función de las estadísticas que tú puedas ofrecer. Sí. Es en función de cómo la población esté percibiendo que realmente tú resolviste un problema. Claro que sí. ¿Qué está atacando la población en estos momentos? Está atacando las dificultades que enfrenta el gobierno para resolver problemas fundamentales. Sigue atacando el problema de la educación, eso que sigue estando sin resolver, pero que no la resolvieron ellos, que estuvieron en el gobierno. Pero está bien, ese es su papel de la oposición, para tratar de ver cómo vuelven al poder. Pero la gente cree el mismo discurso. Ahora, te está atacando eso, te deteriora los servicios y una serie de cosas que el presidente tiene que poner en la balanza y evaluar hasta qué punto él debe reflexionar y poner sobre la mesa algunos aspectos que deben preocuparle para comenzar a enfrentarlo de una forma diferente para que al final de la jornada pueda decir, mira, realmente aquí están los resultados. Claro. Si eso sigue por ahí, con tantos funcionarios de su gobierno concentrados en política y en campaña en lugar de resolver problemas, difícilmente puede decir al final de la jornada, he resuelto estos problemas y he cumplido por lo menos con el 40% de lo que yo prometí. Claro que sí. Porque a partir de ahora lo que va a haber mucha campaña, la oposición va a estar de frente atacando, porque ese es su trabajo, va a buscar posicionamiento, y los del gobierno, tratando de no quedarse detrás, van a obviar lo fundamental que es resolver problemas del país. Y entonces, al final de la jornada, el presidente Abinader, quizás, y ojalá yo me equivoque, no presente los resultados o parte de los resultados que prometió presentar al final de la jornada. No de dos periodos, sino de un periodo. Ojalá que el presidente reflexione sobre eso. Claro. Vamos a la pausa. Cuando yo observo el comportamiento de nuestro augusto Congreso Nacional, porque es nuestro augusto, la figura, ¿verdad?, emblemática, pero la forma en que se comporta ante lo que realmente le importa a la población, que son las leyes, los reglamentos que facilitan la vida del ser en sociedad. Ley de seguridad social, código penal, ¿verdad?, actualizado. Hay delitos aquí que no hay forma de condenarlos porque no hay un texto legal. Nulo un crimen, nula pena sine ley, decían los romanos. Entonces, no hay un texto legal, no hay condenación. Eso me lleva a mí a pensar en mi época de estudiante, que la tengo que mencionar mucho aquí, porque fue una época emblemática. Estamos hablando de la UAS, de los 12 años de Balaguer. Ya usted sabe que eso era una cosa, eso es un campo de batalla, en el sentido ideológico. Porque no podían los estudiantes ir con la policía, imagínese usted. Cambiaron los tiempos, doctor. Entonces tenía que... Hay una batalla ideológica. Sí. Había de todo ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que yo recuerdo un profesor, aunque yo no comulgaba mucho con sus ideas políticas, pero sí con su forma de ser, porque él incluso era una persona muy, muy preparada, muy... Él ya está fallecido, no menciono su nombre por respeto, ¿verdad?, a su memoria y sus cosas, que no iba a decir nada de negativo tampoco de él, sino que él nos decía, miren, yo considero, oye la palabra de él daba un derecho, creo que era constitucional o algo así, o derecho a ideas políticas, no recuerdo, era algo que tenía que ver con la historia de las ideas políticas. Y él hablaba del origen del Senado, en Roma. Él decía que en Roma lo que existía era el Senado nada más. No había de eso de diputado, no existía eso. Entonces él decía que en Roma había un problema, porque había dos clases, los patricios y los plebeyos. Entonces los senadores eran patricios, ¿verdad?, de la gente de la élite, y el plebeyo era el pueblo. El término hoy se usa despectivamente, pero la plebis era como el pueblo. El pueblo, o sí. sea, ok.
Sin embargo, hubo un sector político, una lucha política, y degeneró en que hubo que reconocerle un tribuno al pueblo. El tribunus plebis, le llamaban los romanos. Y eso es el origen de la Cámara de Diputados. ¿Usted está oyendo? Oiga, pues eran aparentemente dos intereses encontrados, pero que iban a equilibrar los intereses de Roma. Pero fíjese la tragedia de ese imperio que se fue al suelo con el paso del tiempo. Entonces él decía, el profesor, retrotrayendo lo que yo planteaba, que no era necesario, aunque él decía que no era cuestión de élite, pero que no, dos cámaras, no, este país no aguanta dos cámaras. Él decía que debería existir solamente la Cámara de Diputados, Sí. porque es la que tiene, ¿cómo le digo?, la concurrencia de los diferentes intereses, ¿verdad? Porque el Senado sería una cámara única, de élite. No, él hablaba de eso. Decía esas cosas. Bueno, uno no sabría cómo es mejor o peor. Lo que sí sé es que ahí, por ejemplo, hay un código, una reforma del Código Penal. En lo que ese código se devuelve y se estudia y vuelve y se devuelve, han surgido como 10 o 12 delitos graves, diferentes también. Sí, aquí tenemos muchas reformas pendientes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un sistema sistema político que establece 3 poderes, Sí, no, claro. uno de ellos dividido en 2, No, lógicamente claro, no, dividido eso- en 2. eso es imposible Pero por ahora, sí. en medio de esa realidad que tenemos, el Congreso tiene tareas fundamentales pendientes. Usted ha citado la Ley de Seguridad Social, que hace mucho que está pendiente, el Código Laboral, el Código Penal, Sí. una reforma fiscal que está pendiente y que es necesaria. Y usted va citando una serie de reformas que están pendientes ahí. Exacto. Y que uno no ve el interés ni la determinación de los congresistas de decir esto es lo prioritario, vamos a sacar eso. A veces pierden tiempo en cosas innecesarias. Mire, esta semana hubo una diputada que proponiendo el Ministerio del Hombre. Oiga eso. Perdiendo tiempo en ese tipo de Eso cosas. no tiene madre. Sí, entonces, bueno, mire la Ley de Seguridad Social. Esa es una tarea pendiente que debimos reformarla hace 15 años, doctor. Hace 15 años, porque la propia ley 8701, que entró en vigencia en el 2001, Sí. mandaba una revisión a los 10 años. Han pasado 15 años después, y 15 años más allá del plazo que establecía para la modificación, y no se ha hecho. Entonces la gente sigue esperando tener una buena seguridad social, pero caramba, si ni siquiera tenemos la capacidad de revisar la ley para hacer luego que la cumplan los diferentes sectores, Pero perdone, pero la ¿cómo ley, vamos a avanzar? La ley es de 2001, El 2001. pero tiene 24 años. de Sí, edad. sí, por eso digo, hace 15 Se queda años, igualita. tiene 15 años de retraso la Sí. revisión. 15 años de retraso, pero el código tiene 100, o más de 100, doctor. Qué madre. Más de 100. No, Y sube a la Cámara Alta, baja, viene a la baja, lo aprueban y un tema o dos impiden que se apruebe. Ahora está el Código Laboral, que es viejísimo también, que hay que actualizarlo. Y eso da vueltas, va y viene, y no logran ponerse de acuerdo porque los intereses no lo dejan, doctor. Los intereses son. Claro, déjeme no crean acotarle- que es otra cosa. Sí, permítame acotarle algo de orden, que es muy importante. Pero usted sabe quiénes son los mayores culpables de esa situación. Nosotros, los votantes. Sí. Porque tenemos la oportunidad, por ejemplo, de preparar una especie como de palé, como Sí. ¿cómo le llama eso? De loto, ¿verdad? Coge este número, coge Sí, aquel, coge claro. aquel. Entonces, señor, si usted tiene opciones y el sistema permite usted preparar su... No, hay gente que va a Bueno, votar, va a vamos a votar poner aquel, exacto. como el buey a la carreta. Claro, entonces formar un Congreso multicolor, siempre lo he planteado yo. Claro. Que no importa quién esté como presidente ahí, no importa. El asunto es que el Congreso es el que controla, el que decide. Pero mientras estemos con eso de que mi Congreso, o tener un Congreso que haga lo que diga el otro, el Ejecutivo, Sí. no vamos a llegar a ningún sitio. Bueno, los congresistas que entiendan que en la medida en que ellos no aprueben las leyes fundamentales van a estar cuestionados. Y Eso. que en algún momento la población le va a pasar factura, le va a decir, mire, Ojalá. ustedes no están cumpliendo y va a ocurrir lo que usted está diciendo, que la gente va a ir a votar por lo que entienden que sea lo mejor, no influenciado por un partido que te baja una lista de claro candidatos. que Bien, sí. la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a la crisis haitiana, las amenazas de las pandillas haitianas a la seguridad de los pueblos fronterizos, las discusiones entre el gobierno y la oposición en el Consejo Económico y Social, que está pendiente de convocatoria, serán los temas que estarán dominando la agenda en la República Dominicana. Llegamos al final
por el día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.